buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 16. La vida de Mineta es dura. Había pasado una semana desde que Ibara se confesó con él. Sin embargo, en la última semana, Mineta debe admitir que su vida había cambiado, lo que le hizo darse cuenta de la crueldad de este mundo. Antes, aunque no quería admitir que su aspecto no era guapo, sentía que era bastante encantador. Sin embargo, las chicas pensaban de otra manera, ya que solo sentían que estaba lejos de ser guapo. Solo Ibara lo consideraba guapo y encantador. Sin embargo, cuando su encanto se había convertido en 7 puntos, todo cambió. Todo el mundo le miraba en secreto de vez en cuando, y las chicas a las que solía saludar a diario venían a menudo a pellizcarle las mejillas y a flirtear abiertamente con él. Si Ibara no estaba allí, temía que pudieran secuestrarle. Sus palabras podían parecer demasiado, ya que no había forma de que una chica mona hiciera algo así, ¿verdad? Sin embargo, la realidad solía ser más turbia que la ficción. Después de saber que se había vuelto más guapo, aunque supieran que tenía novia, se acercaban a él sin pudor y mostraban abiertamente su atracción. Algunas eran más atrevidas y le enviaban mensajes de vez en cuando, lo que le causaba impotencia. Aquellas chicas se habían convertido en acosadoras al límite. Afortunadamente, seguían siendo bastante discretas con sus avances, ya que mientras Ibara estaba cerca no hacían nada, pero cuando ella se había ido, se volvieron más atrevidas. Puede que solo estuvieran en tercero de secundaria, el último curso, pero una chica maduraba antes que un chico. Aunque era bastante bajito, era guapo, pero su comportamiento era diferente al de los de su edad. Era divertido y maduro, y junto con su cara bonita, se convirtió en una mercancía caliente. Sin embargo, no le sorprendió. Si viviera en el campo, donde no había mucha gente, esto no sería un problema. Sin embargo, Kamakura era diferente. Era la antigua capital de este país, y había cientos de miles de personas en esta ciudad. El declive de la natalidad en este país no ocurría en este mundo, y todo el mundo hacía hijos sin preocuparse desde que la aparición de Kirk lo cambió todo. La verdadera razón por la que se produjo el descenso de la natalidad fue la economía. La gente del país no tenía dinero para formar una familia, vivienda, educación, necesidades cotidianas, y muchas otras. Todo necesitaba dinero. Sin embargo, con un Kirk era diferente, ya que mientras uno tuviera un Kirk útil, podía conseguir fácilmente mucho dinero y un trabajo. Si ponía un ejemplo, las personas con un Kirk relacionado con la electricidad vivían como reyes. Podían conseguir trabajo y dinero fácilmente, aunque su educación no fuera tan buena. Aún así, el Kirk fuerte no era la razón principal por la que alguien podía ser popular entre las chicas. Dinero, Kirk, fuerte, débil, y muchos otros no eran el factor principal por el que uno podía conseguir novia. Si tuviera que decir que había 3 puntos para que uno se hiciera popular entre las chicas. El primero era la apariencia. No necesitaba explicar este asunto, ya que incluso una chica guapa con una personalidad de mierda se haría popular, ¿verdad? El chico guapo con una personalidad de mierda también se haría popular entre las chicas, ya que su cara era justo su tipo. La segunda era la popularidad. Sin embargo, la popularidad era bastante ambigua, y mucha gente estaba confundida. ¿En qué consistía la popularidad? ¿Había que hacerse famoso? Sin embargo, su respuesta era sencilla. Para ser popular, había que convertirse en el centro de atención. Al fin y al cabo, las chicas se sentían más atraídas por alguien que hablaba rodeado de una multitud que por alguien que se sentaba solo en el borde. A menos que fuera guapo, ¿no? Por último, el factor más importante era la personalidad. Mucha gente suele pensar que la personalidad es bastante insignificante, pero es el factor más importante si uno quiere tener una relación duradera. Al fin y al cabo, aunque uno fuera guapo o popular, si su personalidad fuera una mierda, romperían rápidamente. Entonces, ¿qué era una buena personalidad buscada por muchas mujeres? Francamente, no había respuestas claras, y había innumerables respuestas, ya que cada uno era diferente, y era imposible convertirse en uno que uno no era. Si lo hacían, estaban actuando, y actuar les cansaría. Mineta siempre había sido él mismo, y nunca había actuado a la desesperada. Al principio, intentó convertirse en amigo de Ibara, conociéndola mejor y convirtiéndose en un lugar donde ella pudiera hablar de su problema además de sus padres.
Nunca le prestó demasiada atención e incluso hablaba con otras chicas en el texto, aunque esas chicas no le llamaban la atención. Siguieron hablándose y su relación se hizo cada vez más estrecha. Para entonces, él la había hecho reír y había flirteado con ella, pero nunca había intentado aclarar su relación. Además, era ella la que le buscaba a él y no al revés. Aún así, quería que siguieran siendo ambiguos hasta que pudiera besarla y que ella le preguntara qué tipo de relación tenían. Sin embargo, no esperaba que ocurriera un accidente e Ibara se confesara con él. No dejó pasar esta oportunidad y aceptó su confesión sin dudarlo. Si ella no se lo confesaba, según sus cálculos, podrían confirmar su relación en 2 o 3 meses. Era un cazador y nunca había tenido prisa por capturar a su objetivo hasta estar seguro al 100% de que podría atraparla. Sin embargo, debido a este incidente, se convirtieron en pareja en un mes. Él obtuvo su recompensa y se puso más guapo. Eso fue todo. Todo fue como un libro de texto movido para que uno consiga novia. No hizo nada especial. Sin embargo, esta fue la razón por la que se hizo popular entre las chicas ahora. Podía hacerlas reír, era el centro de atención y su personalidad era buena. Sin embargo, estaba triste de que entre cientos de miles de personas, solo Ibara era la única persona que podía activar su sistema. ¿Era Ibara especial? Sí. Después de todo, Ibara era su novia, pero él no sentía un amor intenso en el que la pasión pudiera quemarlo hasta convertirlo en cenizas, y aún así la cuidaba y la trataba de forma más especial que a los demás. Además, ella se confesó con él cuando peor estaba, así que, naturalmente, era imposible que la maltratara aunque se acercara a ella por sistema. Aún así, aunque su vida había mejorado ligeramente, se preguntaba qué debía hacer con ella. Se había reencarnado en este mundo tan de repente, sin saber nada excepto el recuerdo de la anterior Mineta. ¿Quería convertirse en un héroe? De ninguna manera. No era alguien narcisista que pensara que hacer un cosplay en medio de la calle era algo guay. Tampoco era tan desinteresado como para poner las necesidades de los demás por delante de las suyas. Su necesidad era lo primero, luego la gente que le importaba. En cuanto al desconocido, no le importaba en absoluto. Primero, necesito tener poder. Dejando a un lado el dinero, ya que podría conseguirlo en el futuro, sabía que necesitaba ser tan poderoso que nadie pudiera amenazarle a él y a su familia. Pero primero, necesito manejar la altura Y. Se miró los bajos y suspiró. Si tengo más de una novia, será bueno. Bromas aparte, estaba bastante bien cuando podía conseguir 1000 puntos diarios, pero quería más. Bueno, no tiene sentido impacientarse. Su objetivo era entrar primero en la High School. Para entonces, podría pensar en lo que quería hacer en este mundo. Minoru-kun, volvamos. Al oír esta voz, Mineta se giró, y la gente a su alrededor también se giró, mirando a Ibara, que estaba delante de su clase. De acuerdo, miró a Kota y Tanaka y dijo, yo volveré primero, Kota, Tanaka. Les hizo un guiño, diciéndoles que trabajaran duro. Ellos asintieron con la cabeza y decidieron trabajar duro después de tener un empollón para seducir chicas de Mineta. Mineta se acercó a Ibara y le cogió la mano con naturalidad. Volvamos. De acuerdo. Ibara asintió con una sonrisa y pensó que todos los días eran buenos. Si tan solo... Ibara miró a muchas chicas que le rodeaban, mirando en su dirección y sonriendo levemente. Esta zorra. El mundo de las chicas era cruel, y un chico guapo era una mercancía caliente, pero un chico guapo con popularidad y buena personalidad era como un objeto legendario en el juego. Si querían conseguirlos, tenían que trabajar más duro ya que si no lo hacían, perderían la competición. Sin embargo, si no podían conseguirlo, intentarían robárselo a Ibara. Afortunadamente, estaban en la escuela, y si estuvieran fuera, podrían desatar su Kirk para luchar entre ellos. Mineta miró a Ibara y a las chicas, que miraron en su dirección antes de que solo pudiera suspirar, ya que aunque se hubiera vuelto guapo, su vida era dura. Capítulo 17. Cazador. ¿Cómo mejoraste tu Kirk? Es bastante complicado, pero supongo que tuve suerte. Es un poco injusto, ¿verdad? ¿Qué te pareció injusto? ¿No te sientes afortunada de que tu novio se haya vuelto más guapo ahora? Eres tan narcisista. Ibara no pudo evitar reírse de sus narcisistas palabras. Aún así, aunque se había quedado sin palabras, debía admitir que su novio se había vuelto más guapo. Puede que fuera más agradable a la vista, pero se sentía un poco molesta por todas las zorras que intentaban seducirle en el colegio. Ella lo miró por un momento y no pudo evitar tirar de su mejilla, sintiendo que era bastante suave y agradable de tirar de alguna manera. ¿Qué estás haciendo? Mineta se quedó sin habla. Solo déjame hacer esto un rato.
Después de todo, ella era su novia. Ella sentía que tenía este privilegio. A diferencia de esos zorros, ellos no podían hacer algo así, ¿verdad? Después de que su encanto se convirtió en 7 puntos, se convirtió en guapo. Puede que no fuera el más guapo, y había pocas personas en este mundo que fueran más guapas que él, pero definitivamente no existía en su escuela. El encanto de los 7 puntos solo lo poseía el 10% de la población. Él formaba parte de ese 10% de la población. Sin embargo, por supuesto, este cambio hizo que mucha gente se confundiera y se preguntara si se había hecho cirugía plástica o maquillaje. Todo el mundo le hacía esta pregunta. Sin embargo, su respuesta no fue ninguna. Todo se debía a la mejora de mi Kirk. Esa fue su respuesta. La respuesta era porque podía llegar a ser guapo. Sin embargo, los únicos que obtuvieron esta respuesta fueron solo Ibara, Kota y Tanaka. Mientras los demás sentían curiosidad, él solo les dio una respuesta ambigua ya que el asunto del Kirk podía desarrollarse tanto que era algo que no se podía decir descuidadamente. Si un villano o una mala persona pudiera volverse más fuerte debido a sus palabras, llevaría a terribles consecuencias. Lo único que no quería que le ocurriera era que la oficina de seguridad de la Agencia Nacional de Policía apareciera frente a su casa y lo capturara. Por otro lado, creía en Ibara, Kota y Tanaka, ya que sabía que no iban a abrir la boca. Ibara era su novia, pero Kota y Tanaka estaban ansiosos por convertirse en guapos. En cuanto a si podrían hacerlo, probablemente sí, probablemente no. Al fin y al cabo, todo estaba relacionado con la aptitud de alguien. La aptitud era algo invisible y no se podía ver con los ojos. La única forma de confirmarlo era ver si uno podía ver progresos con su entrenamiento o no. En otras palabras, ellos eran los únicos que podían ver si tenían aptitud o no. Él solo les decía el método, y el resto dependía de ellos mismos. También podían creer rápidamente en él, ya que podían ver la mejora en su Kirk. No necesitaba usar su habilidad de la forma de bola de su pelo. En su lugar, podía liberar una sustancia pegajosa de varias partes de su cuerpo. Si quería, podía convertirse en Spider-Man, que se balanceaba alrededor de un edificio u otro. También podía entrar en el edificio y hacer lo que hacía Spider-Man. La única diferencia era que no tenía sentido arácnido ni capacidad física sobrenatural, pero su sustancia era más versátil que la tela de araña, ya que podía darle muchas formas diferentes. Un látigo, una ametralladora Gatling, un muro, una espada, un resorte, una doncella de hierro, un puño gigante y muchas otras. Sin embargo, aunque eran poderosas, no podían endurecerse, por lo que el daño era mínimo. Si quería hacer su Kirk más poderoso, tenía que comprar una habilidad de endurecimiento en su sistema. Sin embargo, no tenía prisa, ya que lo primero que tenía que hacer era aumentar su altura y el tamaño de su pipí. Después de todo, mientras que tener la apariencia de un chico joven no le molestaba, tener un pipí del tamaño de un chico joven le molestaba mucho. Afortunadamente, el sistema podía solucionar este problema. Sin embargo, debe admitir que el precio de resolver este problema era bastante caro. Si el precio de 1 centímetro de altura era de 1000 puntos, el precio de 1 centímetro de crecimiento de esa parte era de 10.000 puntos. Aún así, aunque sabía que tenía que ahorrar sus puntos, debía admitir lo increíble que era su sistema. Había pasado una semana desde que salió con Ibara, y como el sistema le había dicho anteriormente que recibía una recompensa por el tiempo que había salido con ella. Has salido con tu novia durante una semana, y has recibido habilidad. Pesca, maestro. Mientras se asombraba del sistema, sentía que su duro trabajo para acercarse a Ibara había sido duro. Su inseguridad, miedo y muchos sentimientos negativos en su corazón se mezclaron en aquel entonces cuando se convirtió en Mineta Minoru por primera vez. No estaba seguro de qué hacer, pero sabía que una cosa era segura, tenía que usar bien su sistema. Miró a Ibara, que seguía tirándole de las mejillas, lo que le hizo suspirar, así que le cogió la mano suavemente. ¿Eh? Ibara se sobresaltó un poco por sus acciones. Apartó la mano de su mejilla y besó suavemente el dorso de su mano, cerrando los ojos ya que debía admitir que se sentía en deuda con esta chica, que se confesaba con él sin miedo. Sin embargo, debía admitir que era difícil decir que amaba a esta chica de todo corazón. Sin embargo, ella era especial para él ya que estaba ahí cuando más necesitaba a alguien. Ni sus padres, ni sus mejores amigos, ni los desconocidos podían resolver sus problemas, pero solo esta chica podía hacerlo. Sin embargo, debe admitir que podría hacerle daño en el futuro, ya que era codicioso y le resultaba imposible sentirse satisfecho con las recompensas y los puntos actuales que obtenía de ella. Él quería más recompensas, así que tenía que ser aceptado en la Oa High School. Mi Minoru-kun.
Ibara se sonrojó, sintiéndose tímida por el tierno beso en el dorso de su mano. Podía sentir la calidez de sus labios, y eso hizo que su corazón casi se sobresaltara todo el tiempo. Como cazador, era imposible que Mineta dejara escapar su oportunidad, así que después de salir juntos, le pidió que le llamara por su nombre de pila, y él también la llamó por su nombre de pila. Al principio, ella se mostraba tímida, pero poco a poco se fue acostumbrando y le pedía que la tuteara más íntimamente. Aún así, aunque le resultaba imposible hacer algo que hiciera un adulto, teniendo en cuenta que primero quería convertirse en un hombre poderoso, sí era posible besarla. La miró a los ojos durante un rato antes de que ella fuera incapaz de seguirle el ritmo, bajando la cabeza y sintiéndose tímida ante los ojos carnívoros de él. Sin embargo, él solo se rió y no hizo gran cosa. Le soltó la mano y dijo, ¿qué tal si empezamos nuestro entrenamiento? Vale. Ibara estaba como un ciervo delante del león. Su cuerpo estaba todo tenso, y huyó tímidamente. Pero, Ibara volvió a mirar el dorso de su mano y pensó en la sensación de sus labios. Se recorrió los labios y se preguntó qué se sentía al ser besada. Al igual que un chico, una chica también era pervertida. Sin embargo, a diferencia de un chico, una chica no quería ser vista como una zorra, así que eran más indirectas, y les resultaba difícil ser sinceras con ese sentimiento. Afortunadamente, Mineta sabía bien cómo hacerla ser sincera. ¿Estás lista? ¿Sí? Los dos se enfrentaron y comenzaron su batalla. Capítulo 18. Entrenamiento del Kirk. Cada vez que terminaba la escuela, Mineta e Ibara se quedaban en la playa cercana para entrenar su Kirk. Aunque había una ley que prohibía usar un Kirk en este país, había un lugar especial donde uno podía usar sus Kirks. Era como si hubiera un lugar especial para fumar. También había un lugar especial para usar un Kirk. Cerca de la playa, había una comisaría de policía, y antes de usar la playa para entrenar su Kirk, pidieron permiso a la policía de que iban a usar el espacio para entrenar. La policía accedió sin dudarlo, ya que sabían que Mineta e Ibara aspiraban a convertirse en héroes. Ser héroe era un trabajo respetado y venerado por mucha gente. Al saber que querían convertirse en héroes y que querían entrar en la Oa High School el año que viene, se entusiasmaron más. Sin embargo, la verdadera razón por la que podían obtener el permiso fácilmente era que su Kirk no era peligroso. Su Kirk era liberar una sustancia pegajosa. El Kirk de Ibara era su pelo en forma de vid. Sus Kirks eran bastante inofensivos y eran adecuados para capturar al villano. Sus Kirks tampoco dañaban la zona cuando los usaban. Si sus Kirks fueran como el fuego, la descomposición, o muchos otros que causaran daños a un entorno, no podrían obtener el permiso tan fácilmente. Después de obtener el permiso, se quitaron los zapatos y caminaron por la playa de arena. Sin embargo, francamente, mientras no usaran su Kirk en un lugar concurrido, no les pasaría nada, ya que la mayoría de los niños usarían su Kirk descuidadamente sin preocuparse, y no había ningún castigo real, solo una reprimenda de la policía. ¿Y un héroe? El héroe no tenía derecho a reprender a nadie. Su trabajo era solo capturar a un villano y salvar a un civil. Nada más. Nada más. Dejando eso a un lado, prepararon su entrenamiento Kirk inmediatamente. Los pies blancos y lisos de Ibara se movían con ligereza, pero aún así, parte de la arena seguía pegada a sus bonitos dedos. Mineta pensó que deberían hacer otra cosa en esta playa en lugar de entrenar su Kirk, pero ¿quién les hizo querer entrar en la escuela de primer rango de este país? Si quisieran entrar en un instituto normal, no tendrían que hacer esto, pero si querían ir más allá, tenían que esforzarse más. ¿Quieres empezar ahora? Vale, empecemos. Ibara estaba ansiosa por mostrar su progreso, pero debía admitir que no tenía la confianza para ganar, considerando lo difícil que era su Kirk. Si su Kirk fuera fuego, podría rendirse a regañadientes ya que sabía que era difícil para ella luchar contra el fuego. Sin embargo, su Kirk era liberar una sustancia pegajosa, que era algo que ella no pensaba que le daría tantos problemas. Sabiendo lo problemático que era su Kirk y siguiendo sus palabras tras muchas veces de entrenamiento, Ibara atacó a Mineta sin previo aviso, pensando que podría pillarle desprevenido, pero él era tan escurridizo como siempre, y su velocidad era rápida. Cuando su pelo en forma de liana estaba a punto de capturarlo, él soltó su sustancia pegajosa, haciendo que se pegaran el uno contra el otro. Uf, es demasiado pegajoso. Ibara frunció el ceño y trató de desgarrar la sustancia pegajosa, pero por mucho que se esforzara, era impotente, y el poder de sus pelos como enredaderas no podía hacer nada contra su sustancia pegajosa.
Peor aún, pegó los mechones de pelo a la pared de la playa, lo que dificultó aún más su lucha. Sin embargo, esto por sí solo no era suficiente para atraparla, ya que el poder de su vello en forma de vid era suficiente para avergonzar a cualquier hombre musculoso que hubiera entrenado sus músculos durante décadas. Si ella quisiera, podría destrozar el muro, pero solo podría ocurrir cuando todo su pelo estuviera recogido. Si solo hubiera uno o unos pocos cabellos, le habría sido imposible hacerlo. Mineta lo sabía, así que dividió su pelo en varias partes y las clavó en diversos puntos. Las paredes, los postes de la luz, la piedra gigante, los rompeolas, el puente y muchos otros. Usó su sustancia pegajosa para pegar el pelo de Ibara en varios puntos. Ibara se quedó muda y no pudo decir nada. Su pelo no podía moverse por mucho que ejerciera su poder, y ya estaba atrapada por él. Era como una mariposa atrapada en una tela de araña, esperando a ser devorada. Francamente, Mineta no necesitaba ser demasiado molesto ya que podía simplemente enviar una ola de sustancia pegajosa a Ibara, atrapándola en un lugar como un capullo, o podía simplemente acercarse a ella tan bruscamente ya que ella necesitaba tiempo para mover su cabello como una enredadera, pero él quería entrenar su destreza y la complejidad de su habilidad. Después de todo, aunque su habilidad estaba en el dominio intermedio, quería desarrollarla más. ¿Necesito comprarlo del sistema? No estaba seguro, pero el dominio intermedio ya era así de fuerte. Se preguntaba cómo de fuerte sería su Kirk una vez que hubiera alcanzado el dominio experto o maestro. Sin embargo, no tenía tantos puntos, y había algo más importante que mejorar que el dominio de su Kirk. Cuando la batalla se calmó, se acercó a Ibara y le hizo un gesto para que se pusiera en cuclillas. Ibara estaba indefensa, pero siguió sus instrucciones. Mineta le pinchó ligeramente la frente con el dedo y luego dijo con una suave sonrisa: "He ganado". Ibara se sonrojó antes de dejar escapar un suspiro de impotencia. "Has ganado". Se frotó la frente y tuvo que admitir que le encantaba esa sensación. Mineta sonrió y luego aplaudió antes de que toda su sustancia pegajosa se disolviera sin dejar rastro. "Tu Kirk es demasiado fuerte", dijo Ibara con un mohín. La adhesividad de su sustancia pegajosa era demasiado fuerte. Ni el mejor pegamento de este mundo podría vencer su adhesividad. También era diferente del pegamento, que se endurecía al cabo de un tiempo, su sustancia pegajosa no se endurecía por mucho tiempo que pasara, y su adhesividad se producía al instante. También podía usar la sustancia pegajosa como un trampolín o un resorte en sus pies o en todo su cuerpo, lo que le hacía capaz de producir movimientos acrobáticos, difíciles de leer y rápidos. Aunque Mineta no lo había probado, sabía que aunque se cayera de un rascacielos, estaría bien siempre que envolviera su cuerpo con su sustancia pegajosa. Después de todo, la elasticidad de la sustancia producida por su Kirk también era fuera de serie. Sin embargo, el punto fuerte de su Kirk era, sin duda, su versatilidad, ya que podía adoptar cualquier forma. "Mi Kirk no es tan fuerte". Mineta sacudió la cabeza y dijo: "Yo hice este Kirk fuerte". Después de todo, si su Kirk siguiera siendo el mismo de antes, solo podría lanzar desesperadamente el objeto pegajoso en forma de bola para atrapar a Ibara. Sin embargo, todo cambió cuando su Kirk alcanzó un dominio intermedio. Incluso si no utilizaba su habilidad de aumento de velocidad, podría derrotar fácilmente a Ibara. Ibara también lo sabía ya que había estado con él cuando no era tan guapo como ahora y no era tan fuerte ahora. Sabía que todo se debía a su duro trabajo, y también era la razón por la que le admiraba y le quería. Ella sabía que él trabajaba duro en un lugar donde ella no podía ver, y eso hacía que su corazón latiera tan rápido, que le dolieran los sentimientos, y quería hacer algo por él. Los dos practicaron un rato antes de descansar en el banco cercano. Ibara cogió un termo de té de cebada frío y le dio una taza a Mineta. "Para ti, Minoru-kun". "Gracias, Ibara". Mineta aceptó la taza y se la bebió con un suspiro de consuelo y algo de angustia. Eran estudiantes de secundaria y no tenían mucho dinero. Los únicos ingresos que tenían procedían únicamente de su dinero de bolsillo, aunque ninguno de los dos era precisamente tan rico, y su familia solo pertenecía a la clase media, que era la mayoritaria en este país. Sin embargo, Mineta consideraba que su dinero estaba bien para comprarles una bebida en la máquina expendedora todos los días. Quería invitar a Ibara, pero a ella le parecía demasiado derrochador, sobre todo cuando quería que ahorraran dinero por si tenían una cita durante el fin de semana. Mineta debe admitir que le dolía el corazón cuando pensaba en lo ahorradora y cuidadosa que era esta chica con él, pero como estudiante de secundaria, solo tenía una forma limitada de conseguir dinero.
Cuando pensó en conseguir dinero, de repente pensó en su recompensa por salir con Ibara durante una semana. ¿Pescar? ¿Puedo ganar dinero con esto? Mineta no estaba seguro, pero se despertó al oír las palabras de Ibara. Minoru-kun, ¿hay alguna manera de hacer mi Kirk más fuerte? Preguntó Ibara. Al oír su pregunta, pensó en varias posibilidades, pero se preguntó por qué la cara de esta chica estaba tan roja. Capítulo 19. Kamakura, qué hermosa ciudad. Mientras los dos estaban sentados en el banco, Mineta, naturalmente, la cogió de la mano y empezó a pensar en su pregunta. Francamente, el Kirk de Ibara era fuerte. Aunque él la derrotara, no significaba que fuera débil. En todo Kamakura, nadie debería ser capaz de derrotarla, probablemente. Si Ibara iba en serio, podría incluso derrotar a algunos prohéroes. Sin embargo, ella sentía que no era lo suficientemente fuerte ya que fue fácilmente derrotada por él. Aún así, aunque ella fuera más fuerte, su sustancia pegajosa era más fuerte ya que era imposible escapar de su pegajosidad. Aún así, no estaba satisfecho, y quería hacerse más fuerte. Sin embargo, su manera de hacerse más fuerte era única, y antes de hacerse más fuerte, tenía que arreglar primero su altura y su pipí. Como había dicho antes, este mundo era peligroso. El mundo podría ser afortunado, ya que solo unas pocas personas tenían la capacidad de destruir un país o dos. Aún así, la única persona que él conocía capaz de hacer eso era Olmigas. Afortunadamente, era como un santo y solo se movía porque quería salvar a la gente. Sin embargo, ¿qué pasaría en el futuro? ¿Qué pasaría si alguien naciera con un Kirk que pudiera destruir el mundo? El Kirk era una habilidad única, y todo podía ocurrir de forma natural. Si alguien naciera con la habilidad de la manipulación nuclear, el desastre, la destrucción y la manipulación mental, sabía que el mundo sería un caos. Aún así, en lugar de una sociedad que obligara a todos a vivir como si no tuvieran un superpoder, él sentía que el mundo debería fijarse en cómo debería ser la sociedad a partir de ahora en lugar de trabajar en tecnología avanzada, ya que no ayudaba en nada en lugar de hacer que pocas personas en el mundo se hicieran ricas y vivieran cómodamente. Aunque no negaba la ventaja del avance de la tecnología, solo ayudaba a unas pocas personas, que eran lo suficientemente ricas como para utilizar esas tecnologías convenientes. Para las personas que vivían en el fondo, la tecnología avanzada no les ayudaba en absoluto. Sin embargo, no era algo en lo que debiera pensar. Aunque se había hecho más fuerte, seguía sin ser nada. No era rico ni tenía fama ni autoridad. En lugar de pensar en algo lejano, era mejor pensar en cómo hacer su vida más cómoda. Además del entrenamiento muscular con tus lianas, deberías pensar en lo que pueden hacer tus lianas. Su asunto podría resolverse mientras tuviera tiempo. Sin embargo, también pensó en ayudar a Ibara. Aún así, ¿era bueno ayudar a Ibara? Después de todo, si Ibara se hubiera hecho más fuerte, su vida habría sido más difícil. En caso de que hubiera algún problema entre ellos, podría ser crucificado por ella en el futuro. Sin embargo, miró a Ibara, que le miraba tímidamente y con expresión tierna. Quería besarla de alguna manera. Quiero besar. Ibara se sobresaltó y dejó escapar una voz mona antes de sonrojarse. Lo siento. Mineta tosió con fuerza y mostró su vergüenza. A ver, si hablamos de lianas, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sabes? Por ejemplo, Ibara hizo un leve mohín ya que aquel tipo había cambiado el tema de conversación, pero se alegró ya que no era la única que pensaba que quería besar. Después de todo, sería terrible si ella fuera la única que fuera lasciva en su relación. Oh Señor, por favor perdona a este débil cordero por no ser capaz de luchar contra esta tentación. Mineta no estaba seguro de por qué esta chica de repente rezaba, pero no le impidió hablar. ¿Veneno? ¿Veneno? Ibara estaba estupefacta. Aparte de esa superfuerza o simple habilidad, todo el mundo tiene un potencial ilimitado con sus habilidades. Mineta soltó la sustancia pegajosa que tenía en las manos y le dio forma de lanza. Puedes ver que ahora mi Kirk puede adoptar cualquier forma, ¿verdad? Antes, mi Kirk solo podía liberarse en forma de bola, pero ahora puede cambiar a cualquier forma que yo quiera. En tu caso, deberías poder hacer lo mismo. Agarró su pelo en forma de enredadera y lo acarició suavemente. A diferencia de antes, sus enredaderas espinosas eran suaves y ya no eran tan puntiagudas. Era agradable de tocar y se sentía tan suave. Ibara se sonrojó y se sintió tímida ante aquel gesto tan íntimo. Longitud, filo de tus espinas, fuerza, durabilidad, veneno, hay muchas formas de hacer tu Kirk más fuerte, pero el mejor punto de tu Kirk no es todo eso. ¿Cuál es el mejor punto de mi Kirk? Preguntó Ibara con curiosidad. El crecimiento. ¿Crecimiento?
Al igual que una planta, que puede crecer en todas partes, incluso con un nutriente limitado de la tierra. Sin embargo, solo puedes usar tu energía, y tu energía es limitada. Te agotarás si usas demasiado tu Kirk. Ibara asintió ya que esta era su debilidad. Entonces, para compensar esa debilidad, ¿qué tal si absorbes esa energía de la tierra? Dijo Mineta. ¿Absorber energía de la tierra? Ibara se quedó boquiabierta. Como una raíz. Raíz. Se le iluminaron los ojos y pensó en un montón de posibilidades después de poder hacer raíces en su pelo. Ella no tenía que moverse y solo tenía que permanecer en su lugar. Todo lo que tenía que hacer era hacer crecer su pelo en forma de enredadera tanto como fuera posible, como un enjambre. Francamente, el kit de Ibara era asombroso. Si podía absorber energía de la Tierra, ¿no debería poder absorber energía de los humanos? ¿Y si también pudiera hacer la fotosíntesis como una planta? Si pudiera hacerlo, sería imparable, ya que tendría energía ilimitada. Cualquier cosa que pudieran hacer las plantas, ella también podría hacerla. Sin embargo, era mejor no decir nada sobre este asunto ya que su poder debería ser suficiente para permitirle entrar con éxito en la High School. Por último, la energía humana era limitada. Era imposible para Ibara desarrollar su Kirk todo el tiempo. También necesitaba aprender conocimientos normales como inglés, japonés moderno, ciencias, matemáticas y estudios sociales. Hablaron durante un rato hasta que el sol empezó a ocultarse en el horizonte y el cielo se tiñó de naranja. Mineta debía admitir que se alegraba de vivir en Kamakura, ya que podía ver esta hermosa puesta de sol todos los días. Kamakura, qué ciudad más bonita. Por otro lado, a Ibara no le importaba la hermosa puesta de sol ya que había estado mirando fijamente a Mineta. Minoru-kun, ¿quieres que nos besemos? Mineta ignoró el sol y miró a Ibara, que estaba tímida con expresión estupefacta. Su expresión era bastante sutil, pero asintió con firmeza. Sí. Ibara debía admitir que le encantaba esa parte de él, que nunca había mentido sobre su deseo, aunque seguía intentando ocultarlo para parecer educado. Aunque no me importa que seas brusco conmigo, pensó Ibara para sus adentros. Si Mineta supiera lo que estaba pensando, sería duro con ella, pero su baja estatura le dificultaba ser duro con Ibara. Aún así, la oportunidad de besar los labios de Ibara estaba justo delante de él. No dejaría escapar esta oportunidad. Ibara vio que él le agarraba la mano y Mineta acortó la distancia entre ellos. Por suerte, estaban sentados uno al lado del otro, así que la diferencia de estatura no era tanta. Ella cerró los ojos tímida y ansiosamente antes de sentir sus labios sobre los suyos. ¿Sabe a uva? Estaba aturdida, ya que pensaba que su primer beso sabría a fresa, pero nunca había esperado que supiera a uva. Su beso comenzó a ralentizarse antes de empezar a besarse profundamente. Estaban sedientos, dos personas que no habían bebido agua en todo un día antes de encontrar un oasis. Siguieron bebiendo como si no hubiera un mañana. El sabor de besar a sus seres queridos era más placentero de lo que podían imaginar. Ibara no podía pensar con claridad y sentía que su cerebro se derretía. Solo podía seguir pidiendo disculpas a Dios ya que sabía que se había convertido en una mujer pecadora atrapada por el placer. Adiós, por favor perdóname. Como has recibido el primer beso de Shiozaki y Ibara, has recibido la habilidad manipulación del color experto. Cuando perdieron el aliento y separaron los labios, fue como el sonido de una ventosa al ser tirada. Sus labios estaban ligeramente hinchados, pero cuando sus miradas se encontraron, decidieron empezar la segunda ronda. Sin embargo, Mineta decidió aceptar su recompensa inmediatamente, ya que había algo que quería ocultar, considerando que su tamaño era aún insatisfactorio. Espera. Cuando se convirtieron en estudiantes de secundaria, él no dejaría ir a esta chica. Capítulo 20. El dinero siempre es un problema. Había pasado un mes desde que Mineta había salido con Ibara, y debía admitir que ganar dinero como pescador era más difícil de lo que había pensado. Si tenía que decir la verdadera razón por la que no podía hacerse rico con su maestría pesquera era por la tecnología y el Kirk. Mientras que su maestría en pesca estaba en el nivel de maestro, donde prácticamente podía pescar cualquier criatura en el agua, no era tan conveniente como la tecnología o el Kirk. El Kirk era fácil de explicar, ya que uno podía tener un Kirk, que le hacía capaz de controlar a un grupo de peces o convertirse en un pez, lo que le hacía capaz de pescar esos peces raros en el mar con facilidad. Aún así, como individuo, los que tenían ese Kirk tenían limitaciones, y también estaban limitados por el gobierno, ya que podían convertir algunas especies de peces en especies en peligro de extinción, excusa de los políticos.
Por otro lado, la tecnología era el verdadero problema. El nivel de tecnología en este mundo ya estaba por las nubes. No creía que la tecnología de su vida anterior pudiera compararse con la de este mundo. También había leído que la gente de este mundo debería haber vivido en el espacio exterior y colonizado Júpiter u otros planetas si el Kirk no hubiera aparecido. Aún así, aunque los habitantes de este mundo no hubieran colonizado Júpiter, su nivel tecnológico le dejó estupefacto. Entonces, ¿cuál era la relación entre la tecnología y la industria pesquera? La relación era enorme. Si a uno le preguntaban cómo podía ganar más dinero con la industria pesquera, ¿qué respondía? Pues capturando más peces. La tecnología en este mundo ha facilitado que las empresas pesqueras capturen más peces. Barcos y radares más avanzados para detectar un banco de peces de forma detallada, una herramienta para engañar a los peces hablando en su idioma, una gran red que podría cubrir todo el mar, muchas más cosas, y muchas más. Con tal de obtener un beneficio, mucha gente haría cualquier cosa. No le sorprendería que algunos peces se extinguieran ahora. Sin embargo, el gobierno no diría nada a esas empresas ya que, a diferencia del individuo, las empresas daban algunos sobornos, movían la economía y daban trabajo a mucha gente, así que no les pasaría nada. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, los recursos del mar serían aún más escasos, entonces ¿cómo podrían sobrevivir esas empresas? La respuesta era sencilla. Crearon una tecnología con la que podían criar peces fácilmente. Acuicultura, organismos genéticamente modificados, clones y muchos otros. En este mundo, toda tecnología, con la que uno solo podía soñar en su vida anterior, era posible. La tecnología también abarataba el precio de los alimentos, y era algo de lo que alegrarse, para que nadie pasara hambre. Sin embargo, debía admitir que le resultaba bastante difícil alegrarse. Después de todo, sabía cómo se modificaban genéticamente esas tecnologías, y podían causar daños a su cuerpo. Aún así, si él podía pensar en un problema así, los demás naturalmente podrían pensar lo mismo, especialmente aquellas personas inteligentes, así que suspiró aliviado cuando descubrió que aquellos peces no causarían problemas a su cuerpo ya que estaban utilizando el poder de la ciencia para resolver aquel problema. Sin embargo, también por eso le resultaba extremadamente difícil enriquecerse gracias a su dominio de la pesca. Si quería tomárselo en serio, lo mejor sería pescar peces raros de acuario, como la aruana, la raya de lunares, el pez ángel y muchos otros. Sin embargo, costaba mucho dinero comprar un acuario especial para ese tipo de peces y, francamente, era problemático cuidarlos. Además, estaba en medio de su examen de ingreso a la UA High School, por lo que le resultaba imposible hacer algo tan problemático, especialmente cuando esto significaba que iba a hacer negocios. Aunque hacer negocios era problemático, ganar dinero de bolsillo con esta habilidad no era un problema. No estaba seguro de si había tenido suerte, pero en las últimas 3 semanas había conocido a varias personas después de adquirir esta habilidad. El dueño de un restaurante, madres del vecindario y muchos otros. Cuando iba a pescar a la playa, se encontraba con mucha gente rica, así que les vendía los peces que capturaba, lo que le proporcionaba casi 500.000 yenes. Ese dinero no era mucho para mucha gente, pero le bastaba para invitar a Ibarra a una cita. Ibarra también estaba aturdida, ya que no esperaba que su novio tuviera ese talento, pero lo apoyó de todos modos, considerando que le traía más bien que mal. Aún así, la forma en que atrapaba a los peces también era única. No utilizó una caña de pescar. En su lugar, utilizó su Kirk. Hizo una caña de pescar usando su sustancia pegajosa y la usó para pescar. Inesperadamente, era mejor ya que mientras el pez estuviera pegado a su sustancia pegajosa, su destino ya estaba sellado. Sin embargo, la razón por la que utilizaba su Kirk en lugar de una caña de pescar era que era un avaro. La mejor caña de pescar era cara, y su dinero simplemente no le alcanzaba para derrochar en algo tan lujoso. Podía tener algo de dinero, pero nada más. Le era imposible comprarse una casa, una moto o cualquier otra cosa. Por eso tampoco se inscribió en un torneo de pesca, ya que necesitaba comprar una caña de pescar y varios aparejos de pesca, lo que agotaría aún más su dinero. Aún así, en lugar de pensar en el dinero y el futuro, debía admitir que pescar era más agradable. Cuando pescaba, no necesitaba pensar en nada y se limitaba a disfrutar de su tiempo de pesca. Aparte de la pesca, debe admitir que su nueva habilidad era mejor de lo que imaginaba. Manipulación del color. Francamente, su manipulación del color era incluso mejor que su aumento de velocidad.
Mucha gente podría dudar de lo que esta habilidad podía hacer, pero podía cambiar el color de su sustancia en cualquier color. Rosa cereza, azul arándano, rojo manzana, naranja calabaza, amarillo plátano, y muchos otros. Incluso volverse invisible. Debido a esta habilidad, su Kirk era más versátil y no tenía muchas limitaciones como el aumento de velocidad. Mientras tuviera suficiente energía, podría usar esta habilidad en cualquier momento. Sin embargo, ¿era tan simple? ¿Solo valía para volverse invisible? Por supuesto que no. El verdadero valor de esta habilidad era una ilusión óptica. Controlando el color a su alrededor, podía crear una ilusión óptica. Podría ser difícil de imaginar, por lo que si daba un ejemplo, sería como Misterio, que era el enemigo de Spider-Man. Su habilidad era así, pero no necesitaba un dron para crear una ilusión holográfica. Francamente, había muchas cosas que podía hacer usando esta habilidad, pero sería muy largo explicarlas. Sin embargo, ya ha utilizado esta habilidad 2 veces. La primera vez fue para hacer que el hilo, que estaba hecho de su sustancia, se volviera invisible, para que los peces fueran atrapados fácilmente. La segunda, para teñirse el pelo de rojo, casi rosa neón. Se había convertido en parte de su afición cambiar el color de su pelo, lo cual era bastante agradable, ya que no tenía que preocuparse por el daño a su cabello o quedarse calvo a causa de un producto de coloración del cabello. Sin embargo, ahora no es el momento para eso. Mineta se preguntaba qué debía hacer, se preguntaba si debía seguir así hasta entrar en la Oa High School. Quiero ir más allá. Sabía que la Oa High School era la mejor escuela secundaria del país, si no del mundo. Muchos héroes famosos se habían graduado en esta escuela, como Endeavor, Besgeanist, Edgesot e incluso Olmigas. Después de todo, si él hubiera decidido entrar en la Oa High School, no habría estado satisfecho si no se hubiera convertido en el mejor. Él sabía que debería haber un estudiante cuyos padres fueran prohéroes. Si así fuera, ¿cómo podría él llegar a ser mejor que ellos, considerando que él no tenía una conexión, profesores, popularidad, y muchos otros como esos niños con nepotismo? Estaba confundido, pero no fue hasta que obtuvo la recompensa del sistema que su cabeza encontró el camino. Has salido con tu novia durante un mes, y has recibido habilidad. Artes cinematográficas, maestro HMM. ¿Qué pasa, Minoru-kun? Mineta miró a Ibara, que le acompañaba a pescar. Nada, es que tengo algunas buenas ideas. HMM. De alguna manera Ibara sentía curiosidad, pero él no siguió diciendo nada y se limitó a besarla ya que debía admitir que sus labios eran adictivos. ¿Oa High School? Faltaban por lo menos 8 meses para el examen de admisión de la Oa High School, y antes de eso, él iba a hacer su preparación, para poder empezar antes que todos. Fin del capítulo.